Bueno, buenos días. Mi nombre es Cristian Felipe Meneses Santana y el tema que traigo el día de hoy es la eficiencia, la eficacia y la efectividad en la psicoterapia. Entonces, para iniciar, quiero dar una definición de lo que es la eficiencia, la eficacia y la efectividad desde el concepto de Durkheim. La eficiencia es hacer bien las cosas, saber hacer bien las cosas. Eh, un ejemplo de hacer bien las cosas es, por ejemplo, en la psicoterapia, valga la redundancia, podemos tener unas pautas de cierta terapia a un individuo y hacerlo bien sin saber si la terapia va a ser efectiva, eh, pero teniendo clara la manera en que se hace la terapia. Por otra parte, la eficacia es hacer las cosas correctas. ¿Qué quiere decir con esto? El hacer las cosas correctas es saber qué tipo de terapia, por ejemplo, voy a aplicarle a un individuo y saber qué es la terapia correcta, a pesar de que yo sé que es una terapia, no, bueno, además de saber que es una terapia que está bien orientada, es una terapia que va a ser eficaz porque es correcta, es apropiada para ese individuo. Y la efectividad es hacer bien las cosas correctas. Lo que quiere decir es, ya sé que es la terapia adecuada para el individuo y sé cómo se hace, ahora hacerla de manera correcta. Porque ¿qué pasa? Podemos hacer la terapia eficaz, pero no efectiva. Porque de pronto sé cuáles son las pautas de la terapia, pero no la estoy haciendo bien. No tomo los tiempos adecuados, no tomo nota, o se me escapan cosas, le pido al paciente que me repita cosas que ya me ha dicho en sesiones anteriores, ¿sí? Entonces eso hace que la terapia no sea efectiva. El primer paso para poder decir que una terapia es efectiva, eficaz, eficiente, es asistir a la terapia. Hay muchas personas que de pronto basan sus estudios o lo que dicen acerca de ella sin ni siquiera haber asistido a terapia. Entonces, el primer paso para entrar a hacer este estudio es asistir a terapia, de parte del psicólogo, de parte de los pacientes, de las personas que refutan estas teorías y demás. Bueno, cabe resaltar que no hay una cura exacta o total para la eliminación de las conductas en psicoterapia. Como ya sabemos, los seres humanos somos seres humanos que estamos llenos de emociones, eh, de conductas, sean impuestas por la sociedad, sean creadas por nosotros mismos. Eh, lo que quiero decir con esto es que una terapia es eficaz y efectiva eh, independientemente de pronto lo que se diga frente a ella. Si las personas, por ejemplo, opinan que una terapia tiene que ser eh, como un modo de eliminación de esa conducta negativa, pues lo están viendo desde un punto de vista errado, porque eh, la terapia como tal no va a eliminar esas conductas. Lo que busca es reducir, por ejemplo, en una persona que padezca de ansiedad excesiva, reducir esa ansiedad. Ellos no van a poder de pronto eliminarla porque hay aspectos de la vida de los seres humanos que nos llevan a ese tipo de situaciones en los que podemos sentir ansiedad y es normal. Sí, somos seres humanos que estamos expuestos a muchas emociones, a muchas situaciones que nos pueden enfrentar con ese tipo de cosas con las que estamos luchando, con nuestras sombras, como lo decía una profesora en una de las clases. Eh, la psicoterapia no elimina el 100% de las conductas de los individuos, lo que busca es dar pautas para que éstas sean conductas conducidas, perdón, de la mejor manera y lograr minimizarlas. Lo que les decía en el ejemplo de una persona que padezca ansiedad excesiva, es reducir esa ansiedad. Entonces, si vamos a estudiar la eficacia, efectividad y eficiencia de la psicoterapia desde la eliminación total de la conducta, pues ya tenemos claro que no va a ser correcto decir que por no eliminar
la conducta al 100%, no es una terapia eficaz ni efectiva. Los factores que impiden esos 3 puntos, o sea, lo que quiero decir con esto, los factores que impiden que se dé la efectividad, eficacia y eficiencia son los efectos de la terapia, por ejemplo, tienden a ser duraderos. Pero hay muchas personas que o no asisten a la terapia y ni siquiera asistiendo dicen que no es efectivo, o hay personas que asisten a la terapia y la abandonan, o no se les hace un seguimiento a largo plazo de cómo terminó ese proceso. Entonces son cosas que se dejan allí como inconclusas y que permiten dar ese tipo de acusaciones a priori acerca de lo que es la terapia, la psicoterapia como tal y los resultados de la misma. En la mayoría de estudios están basados en intervenciones conductuales, incluida la cognitivo-conductual, y cuando sabemos que hay más de 400 formas de intervención de psicoterapia, entonces, por ejemplo, el psicoterapeuta que no se preparó bien, que no estudió, que no leyó, que no tuvo claro su enfoque, puede tender a solo utilizar una forma de esas 400 formas de psicoterapia en todos los sujetos o en todos los pacientes que le lleguen a su consultorio y, y no hacerlo de manera correcta por, por eso mismo, porque se centra solamente en una manera de intervención. Ahora bien, dentro de los estudios metaanalíticos, tenemos que, como nos mencionaba el texto, Greenberg, Eliot y Lietaer de 1994 hacen un metaanálisis de los 26 estudios que comparan las experiencias con otras modalidades de tratamiento y encuentran que existe una amplia variabilidad de los datos. Pero la diferencia entre las distintas intervenciones es prácticamente cero. Lo coloqué en negrilla porque eh, lo que se entiende con este estudio metaanalítico, esa revisión sistemática que hacen estos 3 sujetos, es que, por ejemplo, hay unas equivalencias entre la terapia psicodinámica, conductual y humanista, y no hay una diferencia muy grande entre los resultados de estas. Simplemente se basa en cómo se condujeron estas terapias, la manera en que se abordan y son efectivas de acuerdo a si el sujeto la condujo de la manera que era adecuada. Como lo mencionaba la docente de clínica de mi universidad en la última clase, por ejemplo, en la medicina, las personas no van a, a un cardiólogo si saben que tienen un problema cerebral, van a un neurólogo. Entonces, dentro de la psicología también existen esas ramas que nos pueden orientar a que la terapia sea dada de la mejor manera. En toda la terapia se debe llevar a cabo ciertas rutas para que se dé la eficiencia, eficacia y efectividad, como ya lo mencionaba, lo de las rutas dentro de la rama de la psicoterapia. Eh, unas pautas muy importantes es hacer un proceso previo de ese caso de un paciente puntual, luego la hipótesis, el diagnóstico y meta. Y luego se aplica la técnica. Pero ¿qué pasa? A veces se va directamente a la técnica porque no hay bases muy sólidas o porque el terapeuta solo se centró en un tipo de terapia y prefirió aplicarle ese a los demás, a todos sus pacientes y obviamente no se va a llevar de manera efectiva un tipo de terapia en todas las personas porque todos somos distintos. Entonces, por otra parte, tenemos las pautas para la efectividad, eficacia y eficiencia. Entonces, desde el rol del psicólogo es prepararse muy bien, conocer muy bien su enfoque, estudiar muchas de las técnicas de psicoterapia que existen, ¿sí? Para que cuando llegue un paciente, de verdad se aplique de manera adecuada, de manera efectiva, eficaz y eficiente la terapia. Y desde el rol del paciente, llevar a cabalidad su terapia en lo posible y si de pronto se tiene un conocimiento previo
digamos, estas rutas que se deben seguir, pues buscar un psicólogo que se acorde a, a sus necesidades puntuales para la solución de la situación que le esté aquejando, se le esté presentando en cierto momento. Entonces, a manera de conclusión, tener claro que nadie está mentalmente sano, partiendo desde el rol del psicólogo. Es importante entender e interiorizar ese aspecto en nuestra vida que nos acompaña. Ese hecho de ser conscientes de que necesitamos terapia es el primer paso eh, desde el campo profesional para ser efectivos, eficaces y eficientes. Nosotros como futuros psicólogos y como estudiantes debemos estar en constante terapia y también conocer esos aspectos de nosotros que necesitamos solucionar, ¿sí? Tener claro un enfoque, interiorizarlo y leer mucho acerca de ese enfoque nos permite llevar a los pacientes de manera adecuada eh, a la terapia que ellos necesiten. No hay un acuerdo acerca de la manera en que se debe llevar la conducta, eh, ni criterios sobre el éxito de la misma, sino es como saber orientar esa terapia, eh, digamos, la terapia correcta a la persona indicada, ¿sí? A la situación que esté presentando esa persona, conocer mucho sobre el tema, estar en constante lectura, indagar mucho para ser unos buenos psicólogos y llevar estos procesos de la manera adecuada. Y ya es eso básicamente lo que quería presentarles el día de hoy. Muchas gracias por la atención prestada.